Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con el objetivo de transmitir noticias y conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias al apoyo de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se transmite los jueves por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja, en Cañar y Azuay en el 106.9 y por medio de las redes sociales en Facebook, Programa Radial Vista Económica y Corporación Juventud Independiente Ecuador. Leonardo, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Roberto. Un gusto poder compartir y apoyar desde este espacio nuevamente. El día de hoy tendremos nuestros segmentos Notas Económicas más allá de la economía y el segmento Voces Económicas. En este contaremos como invitados al Dr. Pablo Villegas Landázuri, quien nos conversará sobre las aduanas y la integración comercial con distintos multilaterales, y a la PhD Ana Elizabeth Ochoa, con quien conversaremos sobre la investigación científica y el rol importantísimo que han venido desarrollando las mujeres en este segmento. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos con el segmento Voces Económicas. Nuestro primer invitado es Pablo Villegas Landázuri. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Fiscalidad Internacional y Comunitaria por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además es vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Ejerce la docencia en varios temas de fiscalidad internacional y precios de transferencias en varias universidades del país. Cuenta con la coordinación del libro Tratado de Fiscalidad Internacional para el Ecuador y ha participado en la obra colectiva internacional Fiscalidad y Globalización. Pablito, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para empezar, ¿cómo le ve al sistema de aduanas en el Ecuador? ¿Cómo está su normativa? ¿Cómo ha sido su recaudación? ¿Y cómo la deja el gobierno saliente? Gracias, Leonardo. Y muchas gracias a todas las personas que me han invitado y que se encuentran viendo este programa. Bueno, ahí tenemos algunos temas. ¿Cómo se encuentra en este momento la aduana del Ecuador? Yo creo que en términos generales sí estamos atravesando unos momentos bastante curiosos a nivel mundial acerca de cuál es el papel de las aduanas en general en esta situación tan rara que estamos viviendo y que probablemente muchos de los temas que ahora los estamos viviendo van a mantenerse a lo largo de no sé cuánto tiempo. El hecho de desde hace algún tiempo nosotros nos hemos encontrado en un entorno de economía digital. Y eso ha transformado todos los aspectos de la vida, dentro de ellos lo que tiene que ver con el comercio exterior y las aduanas. Lo que hizo el COVID fue simplemente acelerar muchos de los temas que ahora estamos viendo. Te pongo un ejemplo por lo que tiene que ver con el tema de las impresoras 3D. Van a hacer que tarde o temprano puedan reducirse lo que tiene que ver con la importación y exportación de muchos bienes. Eso solo por mencionar un ejemplo. Entonces sí es necesario que estemos atentos a lo que se nos viene a nivel de como reto para las aduanas de todo el mundo. Primera cosa. Segunda cosa, en lo que tiene que ver específicamente con la aduana del Ecuador, creo que al igual que la mayor parte de instituciones del sector público, tenemos retos, inmensos retos a nivel normativo que debemos cambiar, que debemos enfocarlos. Yo me sumo a alguna de las propuestas del presidente Lasso que se encuentran dentro de su propuesta de campaña, en lo que se refiere a disminuir todo lo que tenga que ver con normativa compleja y simplificar todo lo que podamos.
Por cierto que este no es un tema nuevo, esto ya es un tema que se lo viene realizando el Ecuador desde hace varios años, desde el 2010 concretamente, y también el resto de países. Estamos haciendo un quiebre de lo que antes considerábamos como era la aduana. Si antes pensábamos que la aduana se dedicaba a recaudar tributos, ahora se está haciendo un cambio de paradigma. Ahora se está buscando que no vamos a dejar de recaudar, pero sí hay un elemento que es el tema de lo de la facilitación aduanera. Entonces es distinto el tema de lo del SRI que se dedica a recaudar tributos, específicamente esa es su labor. En cambio, en la aduana tenemos, por una parte, facilitar el comercio exterior y por otra parte, el tema que tiene que ver con la recaudación. Si tú le ves cómo está la norma del COFSI redactada, nos habla de que primero hay que facilitar, inclusive el orden podemos ver, facilitar, controlar y luego recaudar. Esas son como las tres principales funciones no solo de la aduana del Ecuador, sino de las aduanas del mundo. Por lo tanto, sí debemos tomar en cuenta el momento en el que analizamos la recaudación, no podríamos estar juzgando a la aduana solo por el hecho de que esté recaudando poco, por ejemplo, sino que más bien otro de los indicadores para ver si está haciendo bien o mal las cosas es ¿qué tanto está facilitando el comercio exterior? ¿Cuánto se están demorando los procesos, ya sea para exportar o para importar? En su parte procedimental, hemos visto un cambio profundo en la última década desde la implementación del sistema de Ecuapaz. Sin embargo, operadores del comercio exterior mencionan bastante el manejo de tiempos, por lo que piden simplificar la normativa. ¿Cómo hacerlo y en qué punto? ¿En qué parte queda la facilitación o la recaudación y la misma parte del control posterior por parte de las aduanas? Debemos nosotros basarnos en estándares mundiales. ¿Cómo saber qué tanto se está facilitando? Nosotros el Ecuador se ha adherido desde hace algunos años al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y este es un punto de quiebre muy importante para el país. Dentro del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio tenemos varios artículos que nos establecen ciertas tareas que debe hacer el Ecuador. Dependiendo de los sectores que afecten al comercio exterior, nosotros tenemos cosas, voy a mencionar algunas así de las que se me vienen en este momento, lo que tiene que ver con las consultas anticipadas. Tomemos en cuenta alguien que está pensando enviar a Ecuador determinadas mercancías. Lo que va a necesitar saber es cómo es la legislación de ese país, cuánto se demoran, qué tan complicado es el sistema, alguien que le explique. Y sobre todo necesita tener cierta seguridad jurídica para ver cuánto se tendrá que pagar en temas de tributos al comercio exterior de manera general. Entonces, este acuerdo sobre facilitación de comercio lo que nos dice es que el Ecuador, no solo el SENAE, sino varias otras instituciones deben realizar sus respectivas tareas. En el caso del SENAE, en la página web debe haber un resumen de la normativa relevante para efectos de que el extranjero pueda saber en qué se está metiendo. Por otra parte, también debe haber la posibilidad de interponerse consultas anticipadas. Que cualquier persona pueda presentar una consulta al SENAE y diga, en esta situación yo necesito tener seguridad para ver cuánto me van a cobrar de aranceles, cuánto voy a tener que pagar de derechos arancelarios, de IVA, de ICE, el resto de tributos al comercio exterior. Eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, siempre que busquemos medir la labor del SENAE, yo creo que un punto de vista objetivo va a ser tomar en cuenta lo que nos diga el acuerdo sobre facilitación del comercio, artículo por artículo, y ver si está o no está cumpliendo eso el SENAE. Aparte de estos primero me parece importantísimo el tema de lo del acuerdo sobre facilitación del comercio, pero además creo que es importante lo que tiene que ver, el momento en el que nosotros nos abrimos al mundo, ya
empieza en el momento en el que entramos a formar parte de acuerdos comerciales, nos va a ayudar mucho, le va a ayudar mucho tanto nos va a ayudar mucho tanto desde afuera como para quienes nos encontremos aquí. Creo que es importante para efectos de seguridad jurídica lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales van a hacer que el momento en el que ya sea el legislador o el actual presidente o cualquier otro presidente que venga en el futuro, va a ser más complicado el hecho de que se les cree un marco, un margen normativo, un marco comercial dentro del que deben actuar. Entonces, los acuerdos comerciales nos van a ayudar bastante. Algo importante, nos menciona de los tratados comerciales del Ecuador. Ecuador tiene varios tratados desde ya algunas décadas, por ejemplo, con la CAN, otros más recientes e importantes como la Unión Europea, pero ahora ya tenemos otro casi concreto con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, y uno de los que se viene proponiendo es la Alianza del Pacífico. Esto nos puede ayudar a elevar nuestros estándares en términos de aduana. Ahora, ¿cómo hacer que los productores, comercializadores, emprendedores, microempresarios se sientan esa facilitación y que la aduana sea funcional como herramienta? A mí me parece bastante importantes los dos acuerdos que tú has mencionado y cada uno de ellos merece analizarse de manera detenida. Entendería que por el tiempo solo podríamos dar ciertas pinceladas acerca de lo más relevante. Vamos con EFTA. ¿Qué es lo que pasa con EFTA? EFTA nace más o menos en la misma época en la que nace la Unión Europea. Podríamos decir que debemos tomar en cuenta que en 1960 habían algunos países de la Unión, algunos países que decidieron formar parte de la Unión Europea y otros países dijeron no, a nosotros no nos interesa este esquema de la Unión Europea, vamos a hacer nuestra propia Unión Europea más o menos. Vino así. A lo largo del tiempo este grupo que eligieron un esquema distinto a la Unión Europea, cada vez fueron menos. De tal manera de que en la actualidad solamente integran 4 países. Y tú vas a decir, pero ¿qué tan importante es que sean 4 países? Porque son 4 países de alto poder adquisitivo. Dentro de ellos es súper importante quiénes conforman este grupo, estos 4. Por una parte tenemos Suiza, ¿ya? ¿Qué tan importante para nosotros es Suiza? Pues es muy importante. La idea es de que nuestros exportadores de cacao puedan enviar cacao a Suiza con un arancel mínimo o con 0 arancel. Debemos tomar en cuenta que el arancel para el tema de lo del cacao más o menos era entre el 10 al 25%. Todo eso va a ayudar al sector cacaotero. Enviamos el cacao y por otra parte regresa en forma de chocolate. La cuestión es de que también ahí debemos tomar en cuenta que un acuerdo comercial debe ser un acuerdo que beneficie a los 2 países. Entonces, ¿qué es lo que ganaría Suiza con eso? Suiza ganaría en el sentido de que el momento en el que llegan los chocolates, igualmente vamos a tener el tema de un 0 arancel. Entonces ganamos entre los 2. Eso tomando en cuenta solo el tema de lo de Suiza. El otro país que podríamos decir lo que se puede parecer en algo a Suiza es Liechtenstein. Y tenemos además 2 países nórdicos, que son Islandia y Noruega. Dentro de ellos, entonces, es un grupo poblacional bastante interesante. Nosotros somos 17 millones de ecuatorianos. Los países, los habitantes que conforman la EFTA son más o menos un número parecido. Entonces, bien podríamos decir que hay la idea de que sea una especie de un grupo poblacional parecido al nuestro, pero con dinero. Entonces, sea como sea, sí puede ser interesante. Y nuestras autoridades ya se han animado a decir que por ahí saltaron un dato de que podría significar el aumento de un 12% en nuestras exportaciones, que puede beneficiar no solo al exportador, sino el momento en el que nuestra economía crece, a todos nos va a ayudar. Eso en cuanto a la EFTA, ¿no?
Desde el otro lado, y una cosa, sí debemos de hacer una precisión. Este acuerdo comercial con la EFTA ya se encuentra vigente, ya se encuentran aplicándose todos los beneficios. Está vigente desde el año anterior, más o menos por noviembre, es que el SENAE ya publicó en su página web el tema de que, si no me equivoco, estaba desde el 5 de noviembre, desde el 2 de noviembre, por ahí, más o menos. Entonces, ya tenemos varios meses en los que ya se está aplicando, ya se están aprovechando los beneficios que da este acuerdo comercial. Primero. Segundo, ¿qué pasa con la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico está conformada por países que son muy parecidos a nosotros. Tenemos desde arriba México, país con el que tenemos un convenio para evitar la doble imposición y país con el que nos une un montón de cosas. Culturalmente, es curioso, tenemos más elementos parecidos con México que inclusive con muchos de los países que tenemos a nivel de Latinoamérica. Somos demasiado parecidos con los mexicanos. Uno, hacia abajo nosotros tenemos Perú, tenemos Colombia y tenemos Chile. O sea, equipo de más amigos, realmente sería difícil que encontremos más amigos que estos países. De tal manera de que los mismos países miembros de la Alianza del Pacífico han propuesto que ¿por qué no el Ecuador viene a ser parte de? Sin embargo, tampoco es tan fácil. Se volvió un esquema de integración pero tan interesante la Alianza del Pacífico que de repente hubo otros países desde el otro lado del Pacífico que han dicho, qué interesante, ¿por qué no entrar a formar parte de ellos? Y están haciendo negociaciones para efectos de entrar ahí. Países como Singapur, están actualmente Canadá y algunos otros. Hace ver que el proceso de integración de la Alianza del Pacífico es uno de los procesos más exitosos de integración, no solo a nivel de Latinoamérica, sino ya en proporciones mundiales. Visto así, tiene mucho sentido el acercamiento que hizo el presidente Lasso hace más o menos 15 días, en las que hablaron con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el sentido de que se busque que le dé una mano a Colombia para que el Ecuador forme parte de Alianza del Pacífico. ¿Qué es lo que falta? Más allá de que exista toda la intención, hay un elemento muy importante que nos está haciendo falta. Alianza del Pacífico siempre piden que se realicen acuerdos comerciales con todos los países que forman parte de este grupo. Entonces, con Chile tenemos un acuerdo comercial. Con Colombia y con Perú, obviamente, nos hace falta México. Entonces, la cuestión es de que, a mi modo de ver, bueno, no necesitamos analizar demasiado, que se nos va a venir un acuerdo comercial con México, para efectos de cumplir con ese requisito y que podamos nosotros entrar. Además de que, perdón, solo voy a cerrar con esto, además de que hay algunos otros elementos que nos dicen que son exigencia, que son requisitos, como el tema de que sea realmente un Estado de Derecho, que exista democracia y algunos otros elementos más. Pero me parece un tema bastante interesante lo que tiene que ver con Alianza del Pacífico. Algo que nos menciona muy importante son los acuerdos comerciales y las oportunidades que brindan esto a los empresarios y emprendedores. Sin embargo, para el gobierno es un nuevo reto. ¿Cómo dentro de esta integración comercial, cómo va a proteger la producción nacional? Rescatar una idea muy corta de lo que tú dijiste de microempresarios. Y quiero mencionar que el microempresario exportador puede tener mucho que ver en lo que tiene en este acuerdo comercial con EFTA. Si nosotros nos ponemos a analizar cuáles son los productos en los que podríamos estar ganando, ahí está tomado en cuenta el microempresario. Solo para cerrar este tema de por qué puede ser interesante el tema de EFTA y a quiénes sobre todo. Ahora vamos con el segundo tema que tú mencionabas. El tema debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si es que
el otro lado del tema de lo de la recaudación es la cuestión de que también no es solo que se recauda, sino que se protege a la industria nacional. Entonces, hay un tema ideológico que mucha gente dirá, lo que pasa es que debemos protegerles a nuestras industrias. Desde el otro espectro ideológico, alguna gente dirá, no, más bien debe ser un esquema completamente liberal. Yo ahí, para verlo desde el punto de vista técnico, debemos tomar en cuenta que aquí no hay blancos ni negros. En el escenario mundial, no hay un país que no busque de alguna manera proteger ciertas industrias. Por otra parte, tampoco mal haría un país encerrarse por completo al mundo. Dentro de estos dos extremos, nosotros debemos ver qué es lo más adecuado. ¿Y qué es lo más adecuado para analizar qué industrias merecen protegerse y hasta qué punto? Ahí lo que debemos analizar es hacer un análisis con parámetros técnicos. No es adecuado que se proteja a todos y nos cerremos al mundo. No es adecuado que el Ecuador se liberalice por completo. Sí vamos a necesitar ciertas industrias que se protejan y que sea probablemente hasta cierto punto. A mí me gusta mucho utilizar algunos parámetros de a quién debemos proteger. Ya aplícalo para impuestos, aplícalo para tributos al comercio exterior, aplícalo para lo que sea. Lo que debe ser es medible, debe ser focalizado y debe ser temporal. Esas creo que son 3 reglas en las que podríamos basarnos. Si usted considera que su industria debe ser protegida, debe dar elementos al Estado como para que se le pueda hacer el seguimiento de cuánto le está ayudando a su industria. 1. 2, debe ser focalizado, no podemos hacerlo de manera indiscriminada. Debemos todo el país estar claros a quiénes se está ayudando, de tal manera que no sean a los amiguis o a los de cierto grupo de X rama económica. Y también debe ser temporal. Le vamos a ayudar durante estos años, pero usted se compromete para efectos de hacer ciertas cosas, de que usted se posicione y esté ayudando, obviamente, a determinados, a sus trabajadores, a determinada industria, a efectos de que luego ya se va a quitar todas estas ayudas y pueda volverse competitivo. Creo que si nos mantenemos dentro de estas reglas, dentro de lo técnico y sobre todo que sea público, a quién se le está ayudando y que estén claras las razones, no debería haber problemas. Muchísimas gracias, sus conocimientos siempre son dignos de charlas magistrales. Me quedo con algunas reflexiones y que serán retos para el presidente Lasso. Brindar seguridad jurídica, un tema que se tendrá que poner en el tapete para el gobierno entrante. Y por otro lado, las oportunidades que nos brindan estos acuerdos con multilaterales, y que sean estos de conocimiento públicos para ciudadanos, empresarios y emprendedores. Pablito, un mensaje que nos deje para la gente del austro del país. Muchas gracias. Me quedo también con la misma idea. Lo necesaria que es la seguridad jurídica. Es necesario que nos enfoquemos en normas más sencillas, reducir la complejidad no solo en el tema aduanero, no solo en el tema tributario. Hay que buscar acercarnos a la norma. Y yo creo que puede volverse un escenario bastante interesante para el país. Es necesario que arrimemos el hombro para eso. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Esperamos no solamente sea la primera ni la última vez que nos acompañe. Con esto cerramos nuestra entrevista y con esto pasamos a nuestro segmento Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. ¿Quién no se ha ilusionado alguna vez? Y con ello no me refiero a aquella vez que te ilusionaste con tu casi algo, sino a la ilusión monetaria.
Para poder entender esta expresión, es esencial tener clara la diferencia entre salario nominal y salario real. Por un lado, el salario nominal es la cantidad de dinero que recibes por prestar tus servicios en un periodo de tiempo determinado, mientras que el salario real se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puedes adquirir con tu salario nominal, es decir, refleja tu poder adquisitivo. En ese sentido, el término ilusión monetaria hace referencia a los cambios en el comportamiento de los agentes económicos provocados cuando estos se guían por variables nominales, dejando a un lado el análisis de las variables reales. Para poder entender de mejor manera ese concepto, supongamos que en la empresa que trabajas deciden aumentar el salario de los trabajadores. Es posible que con la noticia sientas felicidad e ingenuamente pienses que te encuentras en una mejor situación. Pero lo que no tomaste en cuenta fue que la inflación también aumentó y en mayor cuantía que tu salario nominal. Por tanto, el hecho de que los precios han aumentado más de lo que lo ha hecho tu salario significa que tu capacidad de compra se ha visto perjudicada. Si tienes esa sensación errónea de felicidad y esto provoca un cambio en tu comportamiento, por ejemplo, decides consumir más, se dice que sufres de ilusión monetaria. Notas económicas. A nivel mundial, los gobiernos están preparados para solventar la factura de la pandemia, la cual será resuelta principalmente por los millonarios, lo que se cree que contribuirá a disminuir la desigualdad entre los países. Las especulaciones dicen que ninguna de las arcas fiscales puede hacer frente al gasto registrado en el último año, que se financia con la deuda pública, y que alcanzó aproximadamente un 97% del PIB. Pero el Fondo Monetario Internacional prevé que se estabilice este año en un 99%, con las medidas propuestas al apoyo a los más ricos. Sin embargo, la etapa de reactivación aún requerirá mantener las medidas de apoyo fiscal, mejorar los sistemas de salud, atender a los damnificados del COVID y ahorrar para poder enfrentar las próximas crisis. A pesar de que muchos países han propuesto estrategias donde se salda deudas con el apoyo de grandes fortunas, se cree que el impacto es mínimo, puesto en que de 13 países donde alguna vez implementaron esta medida, solamente 3 siguen vigentes. Las grandes fortunas suelen ir a parar a países con baja carga impositiva, pero también se protegen en las propias leyes que permiten muchas deducciones. Esto implica que para que el impuesto funcione se necesitará una reforma tributaria mundial. Notas económicas. Según el diario El Universo, miles de personas se manifestaron este sábado por cuarto día consecutivo en Colombia para exigir el retiro de una reforma tributaria que, según denunciaron, castiga a la clase media en plena pandemia. La reforma fue planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana para mantener ayudas a poblaciones vulnerables en pandemia, pero suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el día miércoles. Notas económicas. Una decisión importante. Cuando queremos tomar una decisión importante para nuestra vida, como casarse o comprarse un automóvil, es necesario tomarse el tiempo para analizar la situación y ver si están en las posibilidades de mantener un compromiso a largo plazo. Asimismo sucede al momento de comprar o adoptar una mascota. Pero, ¿cuánto cuesta mantenerla? Para poder determinar este costo es necesario analizar distintos rubros, como la comida, cuidados veterinarios, accesorios, adiestramiento, etc. Dentro de la alimentación hay que tomar en cuenta el tamaño del can, sabiendo que para una raza pequeña en promedio se necesita 2,5 a 24 kilos de alimento al mes, lo que en promedio sería $100 al año. Mientras un perro grande que come 450 gramos al día, en promedio gastaría $223 anuales, según datos recabados de Comercio Data. Este fue su segmento Notas Económicas. Los esperamos la próxima semana para compartir más información de interés. Voces Económicas. Agradecemos a los estudiantes de la carrera de Economía por las notas económicas presentadas. Continuamos con nuestra segunda entrevista a la PhD Ana Elizabeth Ochoa. Ella es docente e investigadora de la Universidad de la SUAY, ingeniera civil,
máster en Ingeniería de los Recursos del Agua de la Universidad Libre de Bruselas y PhD en Recursos Hídricos de la Universidad de Cuenca. Además es miembro de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Muchísimas gracias por la entrevista, Elizabeth, y bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación, sobre todo a la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente por esta invitación. El día de hoy con Elizabeth estaremos conversando sobre los recursos hídricos en el Ecuador y también al final preguntaremos un poco sobre la red científica de mujeres en el Ecuador. Con esto te doy la bienvenida, Elizabeth, y quisiera empezar la primera pregunta hablando sobre el tema de políticas públicas en los recursos hídricos. Ayúdanos con una evaluación de cómo se está manejando este tema a nivel nacional y actualmente, y cuáles crees que podrían ser las mejoras dentro del tema de gestión pública para los recursos hídricos a nivel nacional. Bueno, primero recalcar la importancia de tu pregunta, porque la preservación y la conservación de recursos hídricos es sumamente importante, especialmente para nosotros que estamos viviendo en una zona andina. Nosotros vivimos en ecosistemas altoandinos como en el ecosistema de páramo. Entonces es ahí donde se debe hacer una preservación y conservación de los recursos hídricos, porque el páramo es el que provee de agua a ciudades andinas y también a ciudades en zonas más bajas, ¿no? Pero entonces, bueno, recientemente está yéndose a publicar un estudio, es un estudio bastante nuevo, que analiza justamente dónde están y si son suficientes estas zonas de conservación de recursos hídricos. Entonces, este estudio nos muestra que, por ejemplo, últimamente han habido 7 nuevos parques de protección de recursos hídricos y, sin embargo, estos tienen el objetivo de cuidar las fuentes hídricas y aún así no están específicamente diseñados para conservar, por ejemplo, agua dulce, ¿no? Entonces hay bastantes, o bueno, no suficientes, pero hay un poco más de conservación en zonas de glaciares, pero no tanto en zonas de agua dulce, como por ejemplo lagos. Sí, entonces vemos, por ejemplo, que hay un 12% apenas de protección de ríos en los Andes, un poco más para zonas glaciales, como te decía, un 30%. En nuestro país, en Ecuador, tenemos un 13% de conservación de nuestro territorio. Está destinado para áreas protegidas, como por ejemplo el Parque Nacional del Cajas, el Parque Nacional Podocarpus y algunos otros, pero en lo que yo considero es que son zonas aún pequeñas, que no están viendo las cosas de forma integral. Entonces, la forma que tú me preguntas de mejorar un poco esto sería de ver las cosas y ver la conservación de una manera más integral. Es decir, conservar, por ejemplo, una cuenca hidrográfica que sea representativa o conservar el ecosistema completo. Por ejemplo, el ecosistema de páramos, si estamos hablando de fuentes de agua. Entonces, creo que esa forma de ver las cosas de una manera más integral sería bastante importante. En Quito hay una iniciativa bastante interesante que podría replicarse y que sirve de un buen ejemplo, que es el FONAG, el Fondo para Protección del Agua en Quito. Y es una iniciativa importante porque ha creado zonas de conservación hídrica, pero también ha mejorado la gestión que se hace allá de los recursos hídricos. También se ha preocupado de monitorear el clima, de monitorear la hidrología, de recuperar coberturas vegetales. Entonces, eso es ver las cosas de una manera integral y yo considero que también se ha hecho ahí un trabajo entre el municipio, investigadores, esas alianzas que son sumamente importantes en temas de conservación y en general en casi cualquier tema. La academia es importantísimo que esté aliado con los municipios y con entidades públicas y privadas. Entonces, ese es un buen ejemplo que yo creo se podría replicar en algunas zonas de nuestro país. Si bien es muy importante la gestión desde la parte pública, como nos mencionabas, también el segundo complemento es la parte técnica y la investigación científica que se hace desde las universidades. Desde tu expertise y desde tu área principal, que es el cambio climático y la parte de recursos hídricos, ¿cuáles son los proyectos técnicos y de investigación que se vienen desarrollando para poder mejorar esta parte a nivel nacional? En cuanto a los recursos hídricos, en cuanto al cambio climático, yo creo que últimamente, al menos en lo que yo he trabajado, que es el ecosistema de páramo y en ecosistemas altoandinos, considero que ha habido una mejora altísima,
una capacidad de investigación ha mejorado bastante en la última década. Por ejemplo, nos hemos preocupado, se ha preocupado la academia, los investigadores en toda la región andina, incluso de este ecosistema páramo, de monitorearlo, ¿no? De medir los componentes del ciclo hidrológico, medir la precipitación, medir el caudal, medir algunos componentes, comprender cómo funciona el páramo, comprender los procesos es algo sumamente valioso también e importante. Se ha llegado incluso a hacer modelos que es replicar con metodologías computacionales y matemáticas procesos de la naturaleza, ¿no? Para poder luego inferir qué es lo que sucedería si es que existen algunos cambios, como cambios en el uso del suelo, como cambio climático, etc. Entonces, todas estos esfuerzos que se ha hecho en la academia han sido sumamente importantes. Lo que creo que todavía estamos quedándonos un poco cortos es en ir más allá. Como no ha habido suficiente monitoreo histórico, como no tenemos suficientes datos históricos y los datos históricos son necesarios para hacer proyecciones hacia un futuro, entonces aún creo que nos estamos quedando un poco cortos en saber qué es lo que va a suceder con el cambio climático, que ya lo tenemos ya, no lo hemos investigado suficiente, no sabemos suficiente cuáles son los impactos que ya tenemos por el cambio climático y peor aún, conocemos qué es lo que sucederá a futuro, ¿no? Entonces, en ecosistemas vulnerables como nuestro páramo, que es fuente de agua, todavía no conocemos con una incertidumbre, digamos, siempre va a haber incertidumbre, pero con una incertidumbre aceptable, no conocemos qué es lo que va a suceder. Entonces, creo que hacia allá tenemos que poner un poco más de esfuerzo, sobre todo los investigadores. Elizabeth, nos mencionabas sobre la articulación que debe existir entre la empresa pública y la parte académica. Pienso que además la empresa privada también debe ser parte fundamental de este desarrollo y de esta conexión entre parte pública, privada y académica. Actualmente existe mucha deficiencia no solo en esta área, sino en diferentes campos de investigación a nivel nacional, entre el vínculo que debería aportar la academia y la aplicación que debería realizar la parte pública o privada para desarrollar estas iniciativas. ¿Cómo se está manejando actualmente dentro de tus proyectos y cómo crees que se podría mejorar en el futuro esta integración? Sí, estoy de acuerdo contigo en que esta alianza entre la academia y los entes públicos y privados es de vital importancia. No solo fallamos nosotros, creo que a nivel mundial es algo difícil de lograr, de conseguir. Claro, hay unos países que están mucho mejores que nosotros en ese aspecto, pero creo que para nosotros estamos en la base. Primero debemos investigar un poco más, ¿no es cierto? Debemos poner un poco más de esfuerzo, un poco más de financiamiento y mejorar primero nuestra investigación para tener que ofrecer también a los entes públicos y privados. Después, he visto de primera mano, hemos trabajado desde la universidad, por ejemplo, de la SUE, donde yo trabajo con algunas entidades como SELEC, por ejemplo. Ahorita tenemos un proyecto súper interesante en el embalse de Mazar de restauración y de monitoreo también de factores bióticos y abióticos. Y creo que desde la academia nosotros podemos hacer algo, tenemos proyectos de vinculación con la sociedad, pero el financiamiento que la academia le puede destinar a eso no es suficiente. ¿Sí? Para que exista una real colaboración, el financiamiento que nosotros podemos hacer desde la academia no es suficiente. Entonces creo que falta un poco más de interés y de financiamiento desde las empresas mismo, públicas y privadas, un poco más de interés en hacer estas alianzas con los investigadores. También conozco, por ejemplo, una iniciativa bastante interesante de CEDIA, en el que ellos dan financiamiento a proyectos que existen justamente en estos enlaces con la academia y dan la misma cantidad de financiamiento que la empresa pública o privada está dando a la universidad. Entonces, estas iniciativas a mí me parecen súper interesantes y a las cuales los investigadores debemos también prestar atención. Estimada Elizabeth, sabemos que tú eres una gran científica y que en conjunto con otras científicas del Ecuador han creado una red ecuatoriana de mujeres científicas con el fin de visibilizar a las mujeres en la ciencia. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, en qué consiste, cuáles son los objetivos,
¿Cuáles han sido los logros conseguidos y sobre todo los principales desafíos que mantienen actualmente? Sí, bueno, la REMSI se creó en abril del 2016, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Al inicio fuimos un puñado de mujeres conversando acerca de nuestros desafíos, las cosas que tenemos en común, qué nos gustaría alcanzar, por qué nos gustaría luchar. Y entonces, en ese año se creó la red y ahora ya somos 28 universidades que están siendo parte de esta red. Tenemos nodos en casi todas las ciudades. El último nodo fue de Galápagos. Entonces, ha sido para mí algo sumamente lindo ver crecer a la red. Los objetivos principales es visibilizar y promover el trabajo de las mujeres que somos parte de la red. También incrementar la participación en la academia, mejorar el acceso que tenemos a financiamiento de proyectos y también motivar el intercambio científico. Sí, esos son los objetivos principales de nuestra red. Hemos caminado ya un poco hacia esos objetivos, hemos logrado visibilizar ciertamente el trabajo de las mujeres, nos hemos movido muchísimo en charlas, foros, en participación de medios, en múltiples espacios, hemos estado sonando en redes sociales bastante. Creo que hemos puesto sobre la mesa el tema de participación de las mujeres, de la inequidad de la participación, de los desafíos que tenemos, de por qué no todas estamos ahí, de por qué hay muchas mujeres que se desaniman y salen de la academia. Creo que hemos puesto sobre la mesa todo este tema. Una de las cosas también que creo que hemos alcanzado es inspirar a niñas a seguir carreras científicas, carreras sobre todo en STEM, que es donde menos participación existe, en las matemáticas, ingeniería y ciencias. Y cada 11 de febrero celebramos el Día de la Niña y las Mujeres en la Ciencia. Este día se celebra igual en todos los nodos, en muchas universidades en nuestro país el 11 de febrero, entonces creo que también ha sido algunos eventos como estos en los que hemos visibilizado mucho a las mujeres en la ciencia para inspirar a las niñas a seguir carreras científicas. La red en sí mismo ya es un apoyo para cada integrante. Nos logramos motivar entre nosotras, colaboramos en proyectos y creo que eso también ha sido sumamente importante para mí personalmente y para la red en general. Algunos desafíos que tenemos es todavía, obviamente, la falta de participación de las mujeres. Pero bueno, yo creo que esto es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, también existe falta de participación de las mujeres en política y en casi todos los sitios en donde se toma decisiones. Entonces, es un reflejo de la sociedad que las mujeres no estén participando tanto en ciencia. Y eso ya es un desafío importante porque hablamos aquí de un cambio cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la maternidad que a veces limita a algunas mujeres, no por ser la maternidad en sí, sino porque la sociedad todavía nos impone a las mujeres el trabajo del hogar, el tiempo que dedicamos a los hijos, a las tareas del hogar como prioritario. Entonces, hay cosas mucho más graves como la violencia que viven mujeres en su familia o en las universidades. Y también las mujeres somos aún cuestionadas por este tema de equilibrar nuestro trabajo con el hogar. Nosotras mismas nos cuestionamos y se nos cuestiona. Entonces, todas esas cosas y muchas más son las que hacen que todavía exista una baja participación de las mujeres, sobre todo en la dirección y en la toma de decisiones en las universidades. Otro tema también es la falta de financiamiento de la investigación, que nos afecta a todos los investigadores e investigadoras, pero que las mujeres estamos un poco más en desventaja por ese tema de que no estamos ocupando puestos de dirección y de toma de decisiones. Entonces, creo que esos todavía son algunos desafíos que tenemos pendientes y que podríamos desde la red colaborar, pero que es un trabajo también de sociedad. Elizabeth, en primer lugar te queremos felicitar por esa iniciativa y esperamos de todo corazón que ese proyecto se desarrolle y continúe aportando más a la sociedad. De igual manera te quiero agradecer por esta entrevista y como te comentaba, este espacio surge desde la comunidad universitaria, por lo tanto me gustaría que envíes un mensaje final a toda la comunidad estudiantil que nos sigue a través de la radio y de redes sociales y también hacer una invitación a las personas que quieran sumarse a esta red. Te agradezco a ti mucho por este espacio importante y mi mensaje en realidad sería que necesitamos todavía
trabajar mucho en la investigación. Y en nuestras universidades se han dedicado principalmente a la docencia, pero creo que ya se están abriendo algunos espacios y sobre todo se está concientizando en la importancia que tiene la investigación dentro de la academia. Y más estudiantes cada vez quieren hacer investigación y se suman a los proyectos de investigación de las universidades. Entonces necesitamos más financiamiento, pero también necesitamos más estudiantes que estén interesados por hacer ciencia y sobre todo más estudiantes mujeres que estén interesados también en seguir esta carrera que tiene sin duda mucha importancia para nuestro país. De esta manera concluimos nuestra entrevista y damos paso a nuestro siguiente segmento, Más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Entretenimiento por streaming triunfa en la pandemia. Las actividades de ocio se han visto restringidas y acorraladas en el último año a raíz de la pandemia. Las personas han alterado sus rutinas, también el entretenimiento y en las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre. Para indagar más en el nivel del impacto y tantear el futuro, la consultora Ipsos ha realizado una consulta en su comunidad What and Why. Veamos cuáles son los resultados. En líneas generales, cabe destacar que el tiempo libre actualmente lo disfrutamos más en el hogar, con un 84% de los entrevistados que así lo declara. Ver series o películas en streaming, cocinar, leer o realizar deporte en casa son las actividades que definen el ocio en pandemia. Algunas de las actividades que se han dejado de lado son las que implican mayor concentración de gente, como ir a los bares o actividades culturales, o incluso quedar con amigos y familiares, fruto de las restricciones. Esta parte del contacto social la cubrimos con la tecnología y el auge de las videollamadas. Esto nos lleva a la aceleración de la digitalización que ha supuesto el ocio. Un 35% de las personas admite que ha pasado de realizar actividades de forma presencial a online en estos últimos meses. Los espectáculos por streaming no se quedan atrás y aparecieron como una alternativa emergente para que los artistas pudieran sobrellevar la pandemia, sosteniendo la experiencia de compartir el vivo con su público. Pero como tantos procesos que el coronavirus obligó a acelerar, su irrupción trajo consigo problemas que reabrieron viejos debates alrededor del reparto de la torta de ganancias y la implementación de un marco legal que acompañe esta evolución tecnológica. Es cierto que el streaming en vivo no vino a reemplazar a los recitales presenciales, fuente de ingreso primordial para una banda o un solista en cualquier rincón del planeta, sino más bien a responder una demanda propia de la cuarentena. Millones de personas en casa con ansias de consumir entretenimiento, y a la vez como una manera de seguir presente en el radar del público. Pero desde el vamos, la mayoría de los streaming en vivo con una alta demanda de espectadores sufrieron inconvenientes que obligaron a ser reprogramados o cancelados, y aquellos que lograron realizarse dejaron muchos asistentes virtuales afuera por el colapso de las plataformas. Ver series o películas en casa se posiciona como la actividad preferida en tiempos de pandemia. Es así que el 66% de las personas respondieron que están afiliados a una plataforma de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o HBO. Si bien Netflix sigue siendo de lejos el gigante del entretenimiento en el streaming, su participación en el mercado está en declive y la disminución es aún más pronunciada en Estados Unidos, donde Netflix representó apenas el 48% de la demanda, la primera vez que ha estado por debajo del 50%. Según la encuesta Morgan Stanley, el hogar promedio ahora paga 2.5 servicios de streaming en comparación con 2.3 en 2020 y 1.8 en 2019. La firma de analistas estima que en 2020 había más de 300 millones de suscriptores a programas en streaming. Al contrario de lo que supone esto, también cabe destacar que hemos empezado a apreciar más los espacios al aire libre. Un 34% de los encuestados realiza su hobby en el exterior. Salir a pasear y hacer deportes en espacios verdes son dos de las actividades que los entrevistados declaran realizar con más frecuencia ahora en la pandemia. Aunque el 65% de los encuestados afirma que disfrutaba más del ocio antes de la pandemia, hay un 28% que declara disfrutar de la misma manera e incluso un 7% declara que lo disfruta ahora más, porque tiene la sensación de aprovechar más su tiempo y sin compromisos.
Lo cierto es que, en este periodo, las personas han encontrado nuevas formas de disfrutar, que probablemente se mantendrán una vez que se alcance la normalidad en la sociedad. Más allá de la economía. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena según la historia. Mi muerte es prematura. Me han asesinado el oligopolio inglés y su asesino a sueldo. Estas fueron las palabras rencorosas de Napoleón Bonaparte cuando dictó su última voluntad y testamento en abril de 1821. Bonaparte, uno de los manipuladores más consumados de la historia, fue un hombre que se llevó sus vendetas a la tumba. Pero ¿cuál fue la causa de su muerte? Al día siguiente de su muerte, bajo custodia británica, el 5 de mayo, 16 observadores asistieron a la autopsia. 7 médicos entre ellos fueron unánimes en su conclusión. Napoleón había muerto de cáncer de estómago. Sin embargo, las dudas que había fomentado Napoleón sobre lo que sucedió realmente nunca han desaparecido del todo, ya que durante 2 siglos se han debatido y disputado. Algunas de estas dudas fueron: ¿aceleró el gobierno británico su muerte? ¿Vertieron sus rivales franceses veneno en su vino? ¿Fue realmente Napoleón quien murió en Longwood House en mayo de 1821? Por otra parte, ¿fue lenta la muerte de Napoleón? Pues su muerte no llegó de repente. Durante muchos meses sufrió fuertes dolores abdominales, de cabeza, malestares, entre otros, los cuales le llevaron a pensar al principio que estaba siendo envenenado, pero luego se retractó diciendo que tenía el mismo cáncer que había matado a su padre y que toda la ayuda médica que recibía era inútil. El 4 de mayo de 1821 perdió el conocimiento. El 5 de mayo la noticia llegó a un mundo conmocionado de que el gran hombre había muerto y comenzaron las preguntas. Sin embargo, ¿cuáles fueron las investigaciones realizadas? Años más tarde, cuando los diarios privados del ayudante de cámara de Napoleón se publicaron en 1950, ofreciendo relatos íntimos de los últimos días del emperador, el doctor Steen Forsyth creyó haber encontrado una prueba irrefutable de 31 síntomas de intoxicación por arsénico, descubiertos por científicos desde 1821. Napoleón había presentado 28, por lo que Forsyth le pidió a una universidad escocesa que realizara una prueba de detección de arsénico, recién inventada, donde el análisis de activación de neutrones realizado reveló niveles totalmente altos de arsénico en su sistema, mostrando realmente que Napoleón había sido asesinado. Pero, ¿quién lo habría matado? Después de esta investigación se armó un gran debate sobre el arsénico. Sin embargo, esta colorida teoría no convenció a todos, provocando así que se realizaran más investigaciones sobre lo suscitado. Además, había otras personas que decían que todo fue una sustitución y que Napoleón no había sido la persona que estaba en el ataúd, pero lamentablemente esa historia no tuvo base documental alguna. Finalmente conoce las 3 cosas que quizás no sabía sobre la vida de Napoleón. Tras ser derrotado en 1814, Napoleón Bonaparte se había escapado de la isla mediterránea de Elba, donde había sido exiliado. Cuando llegó el momento de encarcelarlo después de la batalla de Waterloo, sus enemigos eligieron uno de los lugares más remotos del planeta, la isla Santa Elena. Uno de los apodos más conocidos de Napoleón era el pequeño Corso, y uno de los más grandes mitos es precisamente ese, que era bajito. A su muerte, el clavo en el ataúd vino con el informe de su médico de que su cuerpo medía 5 pies, 2 pulgadas y 4 líneas, desde la parte superior de la cabeza hasta los talones. Esto equivaldría a 1.57 metros. El 13 de julio de 1815, 25 días después de su derrota en Waterloo, Napoleón le escribió una carta al rey Jorge IV de Reino Unido, quien entonces era príncipe regente, rogando clemencia y además le hizo un llamado al príncipe: el más poderoso, el más constante y el más generoso de mis enemigos, para que lo proteja buscando un refugio. Pero al recibir la carta el príncipe declaró: «Caramba, una carta muy adecuada, mucho más debo decir que cualquiera de las que he recibido de Luis XVIII. Sin embargo, la solicitud de protección que había enviado Napoleón fue rechazada». Más allá de la economía. Concluimos un programa más de Vista Económica. Es importante recalcar el ejemplo de Ana Elizabeth Ochoa, mujeres que lideran la investigación en el Ecuador. La ciudadanía en conjunto con la academia debe resolver problemas de la sociedad. De mi parte, muchísimas gracias. Leonardo, te dejo para que despidas del programa. Estimado Roberto, de mi parte no queda más que recalcar las enseñanzas que nos deja el doctor Pablo Villegas.
Es importante para todos los ciudadanos, empresarios, emprendedores, el aprovechar las oportunidades que nos brindan las distintas integraciones comerciales, aprovechar todas las herramientas que nos brindan las aduanas y que estén encaminados en cumplir estos estándares internacionales como un ente regulador. Adicionalmente, una vez más recordar la esperanza de todos los ecuatorianos en el nuevo gobierno, para que nos brinde seguridad jurídica. Eso va a ser principal reto para el presidente Lazo. Agradecido por la acogida al programa, les invitamos a seguir pendientes cada semana a través de Radio Universitaria 98.5 en Loja, Radio Cumbre 106.9 en Azuay y Cañar. Adicionalmente, este programa estará en nuestras redes sociales en Facebook como Corporación Juventud Independiente y en YouTube como CJI Ecuador, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. Les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.